¿Arrancamos? ¿Les parece? Aló, Miguel, Viridiana, ¿están ahí? Listo, creo que tú nos tienes bloqueados. Ya quedó. Ahí está. Ya estamos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Aló. Listo. Buenos días, buenas tardes. Y vamos a hacer ¿Qué pantomima tal? ya. Sí. Oigan, bueno, pues arrancamos, ya también estamos en Facebook Live. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes a todos. Esta es la primera plática de Acá en la Casa se Platica en línea, pues con dos sinaloenses espectaculares que hoy nos acompañan. Viridiana Carrillo es crítica literaria, actualmente trabaja en el Departamento de Literatura del Instituto Sinaloense de Cultura y es coordinadora del Encuentro Internacional 13 Habitaciones Propias. Bienvenida, Viridiana. Gracias. Y Miguel Rodarte, actorazo culichi. Gracias por estar de nuevo con nosotros, apoyándonos en la Casa del Maquillo. Apasionado del cine, el teatro, las artes en general. Mil gracias. Y pues, adelante. Ahora sí que cedo cámara y micrófono a ustedes y yo me desaparezco por un ratito. Bye, bye. Gracias, Teresa. Por nada. Muchas gracias. Hola, Miguel, pues, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien, gracias. Aquí contento de que estamos haciendo el primer diálogo, la primera plática online de la Casa del Maquillo, esta iniciativa que surgió pues hace un tiempo de querer crear una casa para la cultura, para la paz, en donde sea incluyente, apolítica y que promueva precisamente la cultura de la paz y el poder formar parte de este tipo de diálogos y pláticas que contribuyan a esos propósitos, siempre me entusiasman muchísimo. Sí, muchas gracias, ¿no? A la Casa del Maquillo, a Tere, a Leticia por la invitación y a ti, ¿no? Que muchas gracias por aceptar. Y a ti también, pues, gracias. Bueno, pues como ya saben, ¿no? El tema que tenemos esta charla, que es sobre la narcocultura, sobre la literatura y las narcoseries, ¿no? Que bueno, es un tema bastante complejo, muy complejo y que además tiene muchísimas, digamos, aristas, muchas formas de tratarlo, de abordarlo, ¿no? Y que en general no hay o todavía una definición concreta o así específica sobre lo que esto significa, digamos, el narcocultura, ¿no? La narcocultura, sí. Exacto, entonces como para dar una especie de marco, porque te digo, el tema es bastante amplio, que nos pueda acotar un poco para esta charla que tenemos, yo encuentro muy acertado, y esto es obviamente una percepción muy personal, una definición que hacía, bueno, que tomaba o retomaba más bien un investigador, Hugo Méndez Fierro, que no lo tomaba, que no era precisamente de él, no era ya de otra investigación, en el que trata de hacer una distinción, digamos, de lo que es lo narco y el narco, pues, ¿no? Entonces, este hombre decía que lo narco, o hablar o tratar sobre lo narco, no es en sí el narcotráfico, sino es más bien lo que la gente imagina o lo que existe en nuestro imaginario como personas que vivimos, ¿no? Y que estamos todo el tiempo en constante con esto. Y otra cosa, Se fue el audio, Viridiana. Un segundito. No te escuchamos por un segundo. A ver, estabas diciendo de cómo lo narco, hablar la narcocultura, hablar. ¿Tú me escuchas a mí? Yo a ti no te escucho. Es que de repente si me bloqueo solamente Tere me puede desbloquear. Sí, decía, bueno, okay. ¿qué es esto, no? Sobre este imaginario o esta representación social que se hace, y aparte está, bueno, lo otro, ¿no? Que sería el narco en sí. Entonces, así como existen novelas que tratan sobre lo narco, series que tratan sobre lo narco y que es parte de una interpretación de la realidad, generalmente crítica, creo yo, pues enfocando en esto, tú mismo, Miguel, has participado en una serie recientemente, que además es una serie muy famosa, que es Narcos México, en la que interpretas el papel de un agente de la DEA. Entonces, digamos, como
para iniciar esta charla, yo te preguntaría, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia en este tipo de producciones que abordan estos temas? ¿No? ¿Cómo ves tú estas series, estas producciones que tratan de eso? ¿Por qué tienen este éxito? O bueno, eso. Pues no, muy buen punto de arranque, porque fíjate, coincido absolutamente contigo, es un tema sumamente complejo. Yo, pues para serte honesto, yo crecí mucho alrededor de la cultura, pues, que está constantemente inundándonos. Yo soy de Culiacán y crecí, pues, en los 80s, cuando, pues, empezaba a haber como un boom, en la calle del mundo del narco, ¿no? Los Tucanes de Tijuana estaban empezando, estaban los Tigres del Norte, con su música. En fin, eran tiempos también muy violentos que existían alrededor. Yo salí a la calle y me acuerdo que me decían, métete a la hora de la metralleta, en fin, como temas de ese tipo que sí me fueron afectando personalmente, ¿no? Como que fui creciendo con esa, de llegar a un restaurante y de pronto encontrarte gente que estaba baleada. Son realidades muy fuertes, muy potentes. Son imágenes que yo tengo guardadas muy primarias como persona, como ser humano. Cómo poder expresar a través de lo que yo hago, del arte, todas esas imágenes y querer dar un mensaje con relación a eso, un comentario con relación a eso, el impacto que ha causado en mí y cómo eso he querido también que evolucione. Es un poquito, yo me he topado al principio, digamos, de mi carrera. Yo quería que el tema se convirtiera en un tema que se le pusiera atención para que se entendiera la complejidad del asunto y que se hiciera algo al respecto, ¿no? Pero es un tema muy complejo. Yo me topé con el paso del tiempo que es como el huevo y la gallina, un poquito. O sea, como no hay donde, o sea, si la misma realidad está alimentando el imaginario del narco y el arte se toma de la realidad para poder expresar y sublimar esa realidad en arte. Entonces, ¿dónde se para ese círculo que existe entre uno y el otro? Entonces, yo en un principio, y creo que también me dejé llevar por la ola que empezó a surgir muy fuerte, sobre todo en la televisión y en las series, después de haber hecho El Soldado Pérez y empecé a hacer como algunas series de telenovelas que hice Ruta 33 y Las Buchonas recientemente, donde hacía gatilleros y hacía jefes capos de carteles y demás. Y ahí fue cuando de pronto me sucedió un evento personal muy violento a mi alrededor y me di cuenta de lo que estaba yo de alguna forma tratando de proyectar, que era como normalizar un poquito la violencia a un grado que era banal. Estaba banalizando el hecho de que se hicieran pozoles los cuerpos, el hecho de que se resolviera a balazos cualquier discusión, de que es la cultura pues del macho y del más fuerte y el que domine sobre el otro a partir de quién tiene el poder y quién tiene las armas y quién tiene... Entonces todos esos elementos de alguna manera me pegaron muy fuerte al momento de perder de manera violenta a un amigo y entonces me puso el enfoque en otra parte, decir, a ver, tomar conciencia en este momento y eso es algo que creo que es importante que tomemos en cuenta. Ahorita que estamos en el encierro, yo me doy cuenta, porque llevo varios meses aquí encerrado y de pronto puedo salir a ciertas cosas, pero también me cuido. Y en esa introspección he podido darme cuenta de la gran importancia que existe en aquello que los insumos, lo que yo consumo, lo que le meto a mi cuerpo, tanto a nivel de alimentos, pero también a nivel de intelectual y de información y de en qué gasto mi tiempo, qué consumo en cuanto a series, en cuanto a películas, en cuanto a libros, literatura, música y demás. Yo necesito en estos momentos hacer un discernimiento y decir, hay elementos que yo ahorita no quiero alimentar de mi persona. No quiero estar alimentando violencia, vandalización de la violencia, no quiero alimentar otras áreas que me hagan sentirme mejor. Y cuando tomé la decisión de hacer Narcos, la serie esta última,
Yo supe que no iba a escapar como actor. Incluso cuando recibí el Ariel, yo hice di un discurso sobre la importancia que era de prestar atención en los contenidos y qué es lo que estamos transmitiendo y dando al público como mexicanos, y cómo podemos también mostrar otra faceta de México que no sea nada más como su violencia y demás. Sin embargo, cuando hago Narcos también sé que no me escapo como actor de interpretar a personajes que tienen una carga importante de violencia o que se mueven o se desenvuelven en un mundo donde hay pues, crimen, y es parte de la literatura, es parte de la ficción, es parte digamos, del contar historias, ¿no? De conflicto, que es a lo que nos dedicamos. Y la violencia es parte del comportamiento humano. Entonces, pero lo que sí he llegado yo a la conclusión es que si voy a tomar un papel o si voy a interpretar un personaje que involucre el mundo del narco o el mundo de la violencia, por lo menos tengo que asumir, tengo que evaluar cuál es el enfoque que se le está dando al proyecto con relación al narco y cuál es la visión también que se tiene con relación a la violencia. Si se hace un comentario positivo, si te deja o si nomás lo banaliza por banalizarlo, vanagloriarlo por vanagloriarlo o no. De ahí la complejidad del tema, Viridiana. No sé si coincides tú conmigo. ¿Me escuchas? Ah, que te quiten Ay, la... sí, ya, ahora sí. Quedó en censura. Sí, no, yo creo que es absurdo pensar que el artista no, que el artista, los artistas no condenan de alguna manera la violencia. Es absurdo pensar que por participar o producir este tipo de cosas están a favor, ¿no? Porque hay gente que de verdad lo cree, pues, que les gusta o que están a favor del tráfico, en fin, ¿no? Eh, y no darse cuenta que una cosa es el yo autor, ¿no? O el yo narrador, o el yo actor en tu caso, o en el caso de la gente que escribe literatura sobre el narco, el yo narrador, yo autor. Y no es que deba de haber una aprobación para estos temas en sí, ¿no? No es que deba de haber solamente una exploración de la realidad en ciertos sentidos y en otros no, porque hace poco, mira, vi una presentación de un libro que a mí me gusta mucho, de Mónica Ojeda, lo presentaba Mariana Enríquez, que es una gran escritora, a la que admiro mucho, y ella decía, bueno, este libro trata un tema bastante fuerte sobre el abuso sexual infantil, la pederastia y en fin, ¿no? Y decía, bueno, la literatura no tiene por qué ofender en el sentido de que sea necesario que lo haga, pero lo que sí es que no tiene por qué no ofender, en el sentido de tocar estos temas que a algunos les parezca incómodos, pues. Entonces, pensar que se debe de mirar a otro lado como aquí no pasa nada también es ridículo. O pensar que la persona que muestra el mal, digamos, que tiene más culpa o tiene algo, de alguna manera algo que ver que el mal en sí, pues también eso me parece un poco absurdo. Bueno, otra cosa, digamos, creo yo que a veces estas series que hablan sobre eso, más tienen el narco, digamos, como un telón de fondo y que también tratan de muchísimas cosas más allá de eso, pues, es decir, hay una violencia, pero también están los problemas digamos, típicos humanos, ¿no? En todas estas Sí, series, definitivamente. claro. Y también yo te pregunto, no sé, pues, ¿de qué otra forma podríamos narrar esto o de qué otra forma podríamos contar esto que nos está pasando, pues? Que Pues sería sí, algo que, digamos, ¿no? Que viene desde hace rato este tipo de preguntas, pues. sí, qué bueno que tocas ese punto, porque además, ciertamente, o sea, pues el narco también puede funcionar como un contexto histórico, un contexto, pues, que contextual, que valga la redundancia, que envuelve el país en el que nos encontramos, la realidad conocida. O sea, a partir de esa realidad tú ya puedes contar otro tipo de historias y te puedes alimentar de eso. Cuando hice El Soldado Pérez, sí era un capo, el capo más buscado en el momento. Sabía que iba a haber como el lazo, pues, de que venía de Sinaloa y todo el narcofashion y toda esta imaginaria que hay alrededor del mundo del narco, que es la interpretación que hacemos del verdadero mundo del narco. Pues se exaltó a grandes pues, niveles y al final del día pues la película termina siendo una película pues de redención familiar, de una búsqueda
que tiene el personaje principal por conciliarse con su madre. Entonces tiene motivos muy nobles, humaniza un poco también a estas figuras que las tienen como demoniadas. Sin embargo, pues volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, qué tanto es la responsabilidad del arte eh, el hecho de que esté sucediendo esa realidad o qué tanto nos corresponde a nosotros no hablar de eso y poner, porque tampoco lo puedes negar, no puedes hacer un lado. Y muchas veces, y es que hay varias vertientes, hay una corriente, o digamos, hay manifestaciones, expresiones artísticas que buscan denunciar y hacer público una situación de crímenes de lesa humanidad, como lo hace Teresa Margolies en Venecia, por ejemplo, como lo hizo en Cannes, o como lo hace Bisbala en otras películas, Gerardo Naranjo también, pues buscan esa otra denuncia. Hay otras manifestaciones y que yo estoy de acuerdo y que, por ejemplo, yo mi compromiso personal al darme cuenta y al vivir yo mi historia personal de decir, yo ya no quiero seguir promoviendo esto de la banalización del crimen. Entonces, eso ya es una decisión mía como artista personal y que cada persona, cada individuo, tenemos la opción de hacerlo. Cuando hago Narcos, por ejemplo, ahí yo digo, hay un contexto histórico que nos va a ayudar a entender un poquito y a dimensionar hasta dónde está involucrado el narco en nuestros días y desde cuándo. Y entonces sí me parece interesante contar esa historia porque crea conciencia, porque te ayuda a abrirte los ojos. Sonó una alarma. Ya sonó la alarma del carro. Estamos live. Ahí está. Así es. Pero entonces ese es justamente el tema, pues, o sea, ¿cómo le haces para pues, ese tipo de situaciones en las que uno Claro, acompaña? además no hay que subestimar tampoco a la gente que está viendo, es decir, uno cree, bueno, es que los ven y van a creer que ese es el camino. También me parece de verdad un poco ridículo pensar que la gente llega completamente sin una capacidad reflexiva al ver este tipo de series, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo un amigo que participa también en Narcos, creo que te había comentado, un español, Gorka, y él me decía, bueno, muchos, pues que como investigando, la mayoría de los narcotraficantes pues terminan o presos o muertos. Entonces, no es que no haya una capacidad también de reflexión o de conciencia de las personas que lo están mirando, pues lo saben perfectamente. Sí, fíjate que es como, un poquito como las campañas que hacen sobre el tabaquismo. Tú sabes a dónde te lleva, sabes el daño que te haces, te tratan de crear conciencia y sin embargo la gente lo sigue haciendo. O sea, no es un tema necesariamente de ponerte en la cara de que esto está mal, eso está mal, y evidentemente tampoco se trata de la censura. A donde yo sí recurriría es al individuo, al consumidor, a la audiencia, porque también si estas series existen es porque tienen un éxito muy grande a partir de la audiencia. Yo ayer fui a cortarme el pelo para un personaje que tengo que hacer un casting, y voy con el peluquero aquí en Los Ángeles. Y entonces me dice, hey, ¿tú dónde eres? Que no sé quién. Y yo, yo soy de México. Me dice, eres mexicano. Me dice, yo estoy viendo El Señor de los Cielos. O sea, inmediatamente hace ese lazo, ¿no? Y tú dices, caray, o sea, ¿cómo nos tienen de veras así asociados? Pero pues es que también la narcopolítica, la narcocultura, o sea, o sea, es una realidad absoluta. Sí. Y a mí me pasó en los 80s en Culiacán. Ahorita está en todo el país. Todo el mundo está viviendo esta realidad, e incluso en lugares, o sea, creo que Culiacán es tranquilo con relación a otros lugares de la República ahora. Entonces, digo, no sé, pues, no voy a afirmar, pues, yo pregunto, me van a matar las recaudadoras y toda la gente que está, pues, evidentemente son temas que sí hay muchas heridas, pues. Entonces, yo Sí, creo sí. que más es muy importante también porque al final del día lo que alimentas es lo que cosechas, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú te estás metiendo a la piñata puro narcocorrido y pura narcoserie, pues al final del día eso se va a convertir más o menos en tu inspiración y en tu realidad. Y eso sí es algo que tanto como artistas como espectadores, como audiencia, tenemos la responsabilidad de elegir o de ver hacia dónde lo queremos llevar.
Entonces, Sí, sí. pero al final del día también, pues, no olvidemos, y por eso te digo que es un poquito como el huevo y la gallina, o sea, nosotros, el arte se alimenta de la realidad y de la imaginación, obviamente, pero es una interpretación generalmente de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Entonces, siempre va a haber ese lazo, sino de qué vamos a hablar, ¿no? Ujú. Y Sí, sí. evidentemente... Y además que son Ujú. temas también urgentes, ¿no? Se puede tratar de muchas maneras, pues. Fíjate que como que aprovechando también este espacio, ¿no? Hablar un poquito de la gente que está haciendo también literatura o que está haciendo arte. En este caso, pues puedo conocer un poquito más de literatura que de series o cine, que es como tu área. Y aquí en Sinaloa, bueno, nuestro gran referente pues es Elmer Mendoza, pero también Así es. existen, digamos, a lo largo del país gente que escribe sobre eso, como Iris García, como Orfa Alarcón, como Darío Salapa, ¿no? En Culiacán, Lisset Norzagaray es una dramaturga que también escribe, ha escrito sobre estos temas. Entonces es muchísima la gente que escribe o que produce, no como una Extranjeros especie también. de moda también, sino también para lidiar con esto, ¿no? Sí, bueno, extranjeros también. Ves que hay un fotógrafo, me parece israelí, que ahora ya se me fue el nombre ahorita en este momento, pero que produce, creo que en el 2013, un documental que se llama precisamente Así Narcocultura. No sé si tú lo conoces. No logré verlo. Sé que, o sea, hay muchas, ahí, digo, sé que también, por ejemplo, está Michael Wallace y Carmen Boullosa, que ya escriben sobre Pérez Reverte también, que escribe sobre el mundo del narco. Tengo incluso una amiga, Lolita Bosch, que es catalana, que también se ha fascinado sobre el tema y quiere hablar sobre eso. Una de las novelas más vendidas aquí en Estados Unidos también tiene que ver con, o sea, está relacionado con el mundo del narco. En fin, entonces siempre, y la misma serie de Narcos se convierte en una de las 10 series más vistas a nivel mundial. Eh, Vaya, wow. Sí, sí. Cuando antes eran las manifestaciones de este tema eran más bien como producciones de tipo B en el mundo del cine, en el mundo del teatro, era más como de video homes, ¿no? De las series, de la televisión Sí, ni se no, diga. o que inician con, más bien esto inicia como con la música, pues, o aquí en Culiacán, ¿no? Y que antes nada más era algo que escuchábamos casi aquí en Sinaloa, hace que 15, 20 años, y de repente ya, pues, la Sí, globalización, la misma globalización, este mundo posmoderno ha llevado a que todo esto esté por todas partes. Ya no concierne solamente al habitante del norte o a nosotros los sinaloenses, sino que es a nivel mundial. Pues la otra vez yo estaba mirando que en Chile también, que es un país, digamos, completamente pues ajeno a estas cosas, ¿no? Que tiene una producción muy pequeña, digamos, en materia económica del narcotráfico, también está haciendo sus series CB, hacen series sobre esto, hay una apropiación de esta cultura. Así que da para muchísimo este pues tema. es lo que yo te decía, te voy a decir Ujú. porque me están preguntando aquí en el chat, que por cierto, quienes quieran hacer unas preguntas, digo, ya nos queda muy poquito tiempo, pero dice que la Sí, ética del sí. actor, que tanto depende cuál es la ética para interpretar papeles que puedan influir a jóvenes que como público se sientan más vulnerables. Entonces, eh, pues digo, yo creo que ya respondí a esa pregunta, pero sí creo que es importante decir que, pues como actor, también muchas veces los personajes que te toquen interpretar, puedes elegir hasta cierto punto de pronto dentro de tu oficio hacia dónde quieres dirigir el tipo de personajes o el enfoque que tú le das o los comentarios que haces a través del comportamiento de tus personajes. Generalmente, digamos que la responsabilidad al final no recae ni en el cine, ni en la literatura, ni en el actor, recae en una realidad, que creo que es lo importantísimo darnos cuenta. A mí ahora me está interesando más y mi enfoque es más como hacia ilustrar otro ángulo de México, Sí, tomar personajes que te sí, hagan ver otra realidad. sí, sí. Entonces, Sí, eso te iba justo yo a te puedo... preguntar, esta nueva faceta que tienes, ¿no? Como presentador y conductor de un programa que es Destilando México, y que además está, creo, o sea,
creo yo, ¿no? Muy, muy distinto a lo que haces como actor, porque te estás enfrentando, digamos, a gente, ¿no? Que no tiene un guión, que es gente real, ¿no? Que es gente que está ahí, que está haciendo lo que hace en su día a día, y entonces eres a ti al que le toca entrevistarlos, al que le toca conocer un poco y mostrarnos esa parte de México que de repente nos queda un poquito olvidada. ¿Cómo ha sido tu experiencia además Sí. con este nuevo programa? Pues mira, qué bueno que me preguntas eso, porque justamente ese es el tipo de programas que me interesan también, como poner, o sea, voltear el ángulo hacia la grandeza de México. Ahorita creo que México está muy golpeado por mucho tiempo y por muchos lados. Entonces, hay una gran necesidad también de, hay mucho dolor, digamos, en la población por situaciones que nos han sucedido a lo largo de mucho tiempo, que crecimos en un ambiente de peligro, de pérdidas constantes, de duelos, y tenemos una imagen muchas veces muy destruida de nuestra propia realidad, de nuestro propio país. Y un poquito lo que a mí me interesa a través del programa Destilando México, que es un programa de viajes que hago por diferentes destinos que producen destilados mexicanos, y que esta segunda temporada que se acaba de estrenar por Amazon Prime incluye a Sinaloa, dentro de los diferentes estados, pero también incluye a Michoacán, y también incluye Estado de México, y también incluye Sonora y muchos otros estados que quizás tú los ves y dices, híjole, me da miedo viajar ahí, porque son típicamente, o sea, quien se quiera meter ahorita a Michoacán, dices como de manera inicial, dices, híjole, no sé, está bien peligroso, pero justamente es para quitarle, romper un poquito como las cadenas del miedo y invitarlos a que vean otro ángulo de México. Nosotros nos los quitamos y fuimos y lo hicimos y nos fue muy bien, y no Es íbamos que no conocen la con charanda, si guaruras. no se irían corriendo. Es que Exactamente, pues precisamente de eso trataba lo de Michoacán. Y te das cuenta de que o sea, si tú llegas con la gente y tratas a las personas con respeto, generalmente no tiene por qué pasarte nada. Y si no andas ostentando tampoco, como, o sea, claro, nosotros íbamos con cámaras, íbamos, a donde llegábamos como en son de paz, ¿no? Obviamente, y claro. respetando cada lugar y tomando los cuidados y las precauciones. Es lo mismo que yo creo que sucede con la pandemia que estamos viviendo hoy en día. La puedes vivir a partir del miedo y estar paralizado, y no puedes ni siquiera, no te atreves a que nadie te toque, o la vives con cuidado, simplemente, ¿no? Entonces yo creo que esa es nuestra responsabilidad hoy en día. La historia esta de ahorita como de la narcocultura y demás, no se va a erradicar hasta que no exista un país que tenga muchísimo más oportunidades para todos, donde la única vía para poder salir de la pobreza extrema sea el crimen o la música o el deporte en algunos casos, y se acabó, porque no hay otras oportunidades. En la medida en que no haya esas salidas, pues va a existir el narco y va a existir la narcocultura, o que se legalice, porque a lo mejor el problema no son las drogas, el problema es que son ilegales, ¿no? Diría otro. Entonces, si tú te pones si yo pondría esos temas más bien en la mesa, antes de cuestionar a los actores, a los directores y a los escritores, que simplemente reaccionamos somos como esponjas que absorbemos lo que está alrededor y tratamos de cada quien de expresarlos o de transformarlos a su manera, a su forma, ¿no? Entonces, y es un aprendizaje, obviamente. Para mí también, pues, es un tema que pues, requiere de muchísima atención, de muchísimo cuidado, pero que no nos salvamos, y que tampoco creo que vale la pena vivirlo a través de la negación y de tapar el Exacto. sol con un dedo, y de querer de querer hacer creer que todo está bien cuando no. Entonces también creo que hay que prestarle a cada uno de los temas, y si queremos erradicarlo, pues vámonos a la raíz del asunto, ¿no? ¿Dónde está? Que es la gran necesidad que existe en la población por mejorar y por tener condiciones económicas que sean más equitativas para todos, y que no se vayan a los extremos de decir hasta donde tenga que llegar, pero con tal de mejorar un poco, ¿me entiendes? Prefiero ser rey por 3 años que jodido por toda mi vida, que es más o menos la ideología, ¿no? O sea, La que cualquier ideología, claro. extremo. Sí, 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 Entonces, completamente. eso es lo que creo que yo, y es lo que a mí, la búsqueda de la exploración me ha llevado a entender de ese universo, con toda la brutalidad y con toda la criminalidad que implica, y que tanto dolor causa en nuestra sociedad y a tantas personas Claro. y nuestros corazoncitos.
No, Pero bueno, y se que nos ha tenido mil estrategias fallidas, pues además. además, sí. Creo que pues ya estamos, creo que hay varias preguntas, pero pues ya estamos como en la hora, no sé, Tere, ¿qué nos dirá? Son las No sé si 11:30. Tere, ¿estás ahí? Aló. Sí, Yo creo que podemos responder a un par de preguntas más, porque ya mm, se respondieron algunas que les envié en lo privado. ok. ¿No? Bueno, llegó una que dice, ¿no crees que las películas y o series enfocadas en la violencia y narcotráfico justo alimentan esos pensamientos que dices de que algún estado de México completo es peligroso? Bueno, yo creo que ya un poco ha hablado Miguel sobre eso, ¿no? Pues sí, Sí. definitivamente sí, sí hay muchas manifestaciones. Creo que, por ejemplo, con la serie de Los Héroes del Norte, que fue hace mucho tiempo que lo hicimos, los personajes al principio se llamaban, creo que Don Apolinar y los sicarios y sus balas una cosa así se llamaba, los sicarios creo que se llamaba, y de Don Apolinar y sus balas de plata, una onda así. Y cuando entran en el concurso y ganan, lo primero que hacen es que llega una manager y les dice, tienen que cambiar el nombre, porque así no está bueno, ¿no? Porque, pues, ¿cómo vas a andar promoviendo que son los sicarios y demás? Entonces, también es como cada quien, y terminan los Héroes del Norte eligiendo cantar corridos norteños o música norteña popular, pero que cantan al amor y cantan a las relaciones y deciden no cantarle al mundo, pero también hay todo un submundo, una cultura que promueve y que alimenta también ese tipo de series y de música y de corridos y demás. Entonces, voy a lo mismo, es el huevo y la gallina. Para mí es Ujú, muy complejo y muy difícil marcar la línea. La única manera en la que se puede marcar la línea es individualmente. Si yo, Miguel, digo de pronto, no vuelvo a tocar el tema del narcotráfico, voy a tocar a lo mejor el tema de las violaciones, a lo mejor toco otro tema que también van a decir, oye, pero ¿hasta qué punto, o de otro tipo de crímenes, pero hasta qué punto entonces tú estás siendo responsable de que eso suceda o no por estarlo ilustrando, mostrando, interpretando? ujú. Y eso, pues yo creo que más bien nosotros somos reflejo, somos un espejo de la sociedad, de alguna manera que enaltecemos a través de historias y les ponemos drama simplemente, ¿no? Y les ponemos comedia o les ponemos historias humanas. Y eso es lo que en lo personal me parece. Y bueno, hay muchos temas por tratar en muchos universos, más allá del narco. Yo en lo personal, pues creo que pues, es algo que no lo tomo como estandarte, pero sin embargo no es algo que tampoco lo alejo. Lo que sí es muy Claro. importante para mí es cómo la historia que yo cuente, qué visión tiene del tema Ujú. y cuál es el grado de responsabilidad con el que se está tocando el tema en cada uno de Ujú. las diferentes Sí, trabajos a partir de ahora. sabes que para mí sí fue reencontrarme un poco con Sinaloa. Yo viví algunos años fuera y cuando vuelvo y cuando era más joven pues no me gustaba la música norteña, no me gustaban los corridos, no era muy rebelde, decía cochinada eso. Entonces vuelvo y empezar a escucharla y me gusta y puedo apreciar ciertas cosas, ¿no? Y puede reencontrarme también con algo que sucede en mi tierra y con lo que está sucediendo, ¿no? En ella. Y no quiere decir, pues, que para mí, en lo personal, que sea una adulación o algo así. O sea, todas estas producciones que hay, la literatura sobre el narco también es una forma de lidiar con lo que nos está pasando, pues. Así que, bueno, yo en lo personal lo creo indispensable. Totalmente. Yo simplemente, o sea, a mí me bastaría por decir también que hoy en día, más que nunca, tenemos a través pues de todas las redes sociales y el Internet y de YouTube o el Netflix o Amazon o las plataformas digitales a las que cada quien tenga acceso, hay una gran cantidad de oferta de contenidos muy diversos, muy variados. El mundo del narco puede parecer de este tamañito comparado con la cantidad de otros universos que también existen. Vaya, pues historias que suceden en ciencia ficción, de muchos otros elementos de otros, digamos, universos en los que también la gente puede optar. Y hoy tenemos la decisión más que nunca
pues de poder alimentarte de otro tipo y nutrirte de otro tipo de historias, ¿no? Y sí creo que también eso nos puede inspirar muchísimo para explorar otros universos y no te sientas nada más ahí atrapado en este mundo de Sí. violencia y de un narcotraficante que se vive al día a día y alrededor y que lo ves todo el tiempo. De entrar a ver un programa de destilados y aprender a tomar mezcal. Exactamente. Por ejemplo, ¿no? No, y ver las cosas positivas de nuestro país y enamorarte un poquito de lo que tenemos y volver a valorar quiénes somos y qué cosas maravillosas hay a nuestro alrededor y alimentar un poquito también el amor propio y la autoestima. Al final del día, eso es lo que nos tiene más lastimado, pues porque nos llenamos de rencor por las situaciones familiares y los enredos en los que se convierte todo este nivel de violencia alrededor. Nos llenamos es que es ese veneno social, pues ese rencor y tenemos que, y se alimenta más con cultura de la cultura macho, las autoridades queriendo imponer un orden con estas metralletas en la calle y los niños crecemos viendo eso todo el tiempo y esta como imposición de la fuerza bruta a como dé lugar y cuando quizá podríamos crecer un poquito más relajaditos y más tranquilos y sin menos violencia. Para eso necesitamos entonces salirnos un poquito de la cultura del miedo y entrar un poquito más o de lleno a la cultura del perdón, en donde podamos como de alguna manera reconciliarnos con todo nuestro pasado, con todos los dolores que tenemos y sanar como sociedad, que yo creo que por ahí también va la respuesta por parte de los individuos a estar como más en armonía con esos temas y empiezas a elegir y decir, yo ya viví lo suficiente de esto, yo ya no quiero más, voy a vivir esto más por acá. Y te creas nuevas realidades y ahorita es el momento para hacerlo. Así que bueno, pues gracias por compartir. No, pues gracias a ti, Que Miguel. Muchas me gracias. están diciendo que este tema da para más, que da para otras Pues sí, sesiones. da para mucho. Pues igual luego lo platicamos con la gente. Para muchísimas. Yo creo que da para hacer series de conversaciones. Y en fin, pero bueno, te quiero agradecer también a ti. Muchas gracias. No te conocía, no tenía el gusto y me da mucho gusto conocerte. Igualmente, Miguel. Y qué bueno que se ponga este tipo de temas sobre la mesa, ¿no? Es importante, creo que la labor que está comenzando a hacer la Casa del Maquío, que está arrancando, es importante también apoyar que sigan existiendo este tipo de manifestaciones. De verdad, yo me integré, me entusiasmó mucho pues el proyecto de la Casa del Maquío por los fines verdaderos, auténticos de querer generar una mejor realidad para todos y la intención que tiene, los objetivos que tiene como casa, es importante apoyarlos. Quien quiera y que pueda, quien pueda donar para que la casa siga creciendo y termine de establecerse y termine de formarse. Yo sé que lo digo como embajador, pues que lo haga para que pueda existir este tipo de expresiones y para que también tanto los jóvenes como los adultos tengan un espacio de recreación y de diálogo y de reflexión que también es bien importante para transformarnos y para convertirnos en la sociedad que queremos convertirnos y en las personas que queremos ser y las familias que queremos ser. Entonces, pues agradezco mucho el espacio, agradezco mucho la oportunidad, te agradezco mucho tu tiempo a ti, agradezco mucho a las personas que estuvieron enlazadas y que siguen ahí. Y bueno, pues aquí estamos para cuando se necesite para la próxima. Muchas gracias, Miguel. Igual, gracias, Tere, gracias, Leticia, y gracias a todos los que nos estuvieron escuchando aquí un rato. Gracias infinitas, Viridiana, Miguel. Sí, da para muchas sesiones más. Vamos viendo cómo agendarlo. Ahora que vamos empezando con Acá en la Casa se Platica. Los esperamos dentro de 2 semanas. Vamos a tener otra charla. Estén pendientes pues, de nuestras redes sociales, @la Casa del Maquío. Y bien, como dices, Miguel, hay que recordar que hoy más que nunca los donativos son bienvenidos para continuar el proyecto de rehabilitación de la casa, para concluirlo. Pueden ingresar a nuestra página web, lacasadelmaquillo.org, perdón, o directamente paypal.me/lacasadelmaquillo para apoyar el proyecto. Y bueno, de nuevo, mil gracias. Cualquier cosa, el video va a estar ahí en Facebook. Para darle continuidad a los que no tuvieron oportunidad de verlo desde el inicio. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Muchas gracias. Muy bien.